Lo hice con el conductor del autobús al final de la línea. Historia de una infidelidad. Me llamo Marta, tengo 58 años, yo vivo en un pequeño pueblo donde todo el mundo se conoce. Mi vida siempre ha sido sencilla, una rutina que sigo con devoción. Me levanto cada mañana y preparo mi café y luego tomo el mismo autobús de siempre para ir al trabajo. Trabajo en una tienda del centro y aunque los años pasan me gusta pensar que todavía atraigo las miradas de los. Tengo dos hijos adultos que ya hace tiempo se fueron a hacer su vida y mi esposo Juan es un buen hombre. Pero ya no siento esa chispa entre nosotros. Quizás por eso me gusta coquetear un poco con la atención que recibo de otros incluso a mi edad, y así conocí a Benjamín, el conductor del autobús en la ruta que tomo todos los días. Joven. Apenas 27 años. Apuesto. Pero no exageradamente musculoso, tiene una sonrisa que hace sentir bien al instante y una forma de mirarte que te recuerda que a veces los pequeños gestos pueden traer un poco de calor en los días fríos. Hace unos meses, Benjamín comenzó a conducir el autobús en mi ruta. Debo confesar que la atracción por él crece cada día. Nos hemos acostumbrado a intercambiar palabras por la mañana y por la tarde. Y con el tiempo, nuestras sonrisas y bromas han adquirido un tono más audaz. Una noche de invierno. Tras un largo y agotador día de trabajo, subí al autobús de Benjamín. Afuera, una tormenta de nieve azotaba las calles, cubriéndolas rápidamente y bloqueando las vías. El autobús se llenaba lentamente. Pero a medida que nos acercábamos al final de la línea, las personas iban bajando una a una, hasta que solo quedamos Benjamín y yo. Era tarde y la tormenta empeoraba, obligando al autobús a detenerse en la nieve, en algún lugar entre las estaciones, sin posibilidad de continuar. Que no llegaría a casa pronto. Creo que estamos atrapados aquí hasta que lleguen los quitanieves, dijo Benjamín, intentando ocultar una ligera preocupación en su mirada. Lo miré y sonreí. No te preocupes, Benjamín. Resolveremos. Le respondí, sintiendo una tensión extraña crecer entre nosotros. Era un momento en el que, de manera inesperada, me sentía más viva de lo que me había sentido en años. Ambos nos quedamos en los asientos delanteros, mirando cómo la tormenta de nieve golpeaba el parabrisas. El silencio entre nosotros ya no era habitual, estaba cargado de anticipación, de deseos no expresados, de miradas que decían más que 1000 palabras. Sentí como mis manos temblaban. No solo de frío, sino también de emoción. Sin pensarlo 2 veces, extendí mi mano. Le toqué el hombro y él giró la cabeza hacia mí, sorprendido por mi gesto atrevido. Sin darle tiempo a reaccionar, deslicé mis manos por su abdomen, bajando lentamente hacia sus pantalones. Su sobresalto me reveló todo lo que necesitaba saber. Me miró con ojos grandes, pero no me detuvo. Inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos por un momento. Marta. ¿Estás segura?, susurró. Pero ya no albergaba ninguna duda. Estaba decidida y anhelaba recuperar esa chispa que había perdido hace tanto tiempo. Estoy segura. Le respondí con determinación, acercándome aún más a él. Benjamín deslizó su mano por debajo de mi chaqueta, bajando lentamente hasta mis pantalones. Me tocó con una ligera vacilación, pero la curiosidad y el deseo lo impulsaron a continuar. Me levanté y me senté a su lado en el asiento del conductor, cerca de la palanca de cambios. Me atrajo suavemente hacia él y me besó. Y su beso era suave y titubeante. Pero eso lo hacía aún más cautivador. Sentí como el autobús se convertía en un refugio de nuestra intimidad secreta. Me levantó y me sentó en el asiento del conductor, mientras él se arrodillaba, despojándome de la ropa lentamente, pieza por pieza. En la fría noche, mi cuerpo respondía a cada toque, a cada beso que me ofrecía. También lo atraje hacia mí, quitándole la chaqueta y luego la camiseta, sintiendo como el calor de su piel calentaba mis dedos. Congelados nos movimos del asiento al suelo donde el espacio estrecho nos obligaba a estar lo más cerca posible. Me tendió en el suelo y se inclinó sobre mí mientras yo sentía como todo el frío se convertía en fuego. Nos mudamos a los asientos traseros cambiando de posición con cada movimiento hasta que volvimos al frente donde me apoyé en la barra de soporte mientras él me sostenía con fuerza. Sentía cada movimiento
cada impulso. Y me dejé llevar por completo gimiendo bajo su toque. El hecho de que él fuera tan joven y falto de experiencia me daba un poder inesperado, lo guiaba con movimientos lentos, le mostraba lo que me gustaba y cómo hacerlo mejor, y ambos aprendíamos el uno del otro dejándonos llevar por el instinto y el deseo. Terminamos en una explosión de placer mientras afuera la tormenta de nieve parecía haber perdido intensidad, dejando solo el silencio y la luz tenue de una farola. Música, hicimos en silencio, respirando con dificultad pero sonriéndole cara el quitanieves, pero no dijimos nada más, nuestras miradas lo decían todo. Supe en ese momento que la vida es demasiado corta como para no vivir cada oportunidad de sentirme viva, deseada y libre de nuevo sin importar la edad. En las semanas que siguieron, me tomé unas vacaciones y me quedaba solo una semana antes de regresar al trabajo. Durante ese tiempo no tuve la oportunidad de tomar el autobús en esa ruta, por lo que no volví a cruzarme con Benjamín. Un día llevó su coche. Un taller mecánico de la ciudad era un lugar donde ya había estado antes, un taller pequeño y modesto, pero donde los mecánicos hacían bien su trabajo. Era necesario realizar varios cambios en su coche: los amortiguadores, las pastillas de freno y un cambio de aceite. Así que sabía que pasaría un buen rato allí. El mecánico que se encargaba de su coche era un hombre de unos 60 años, con el cabello gris y las manos ásperas por el trabajo. Resultó ser Juan, mi esposo. Aunque Benjamín no tenía ni idea. De costumbre, comenzó a trabajar mientras intercambiaba algunas palabras con Benjamín. Conversaciones ligeras para hacer el tiempo más llevadero. Juan es un hombre que habla con facilidad con la gente y sabe cómo hacer que los clientes se sientan cómodos. Bueno, Benjamín, ¿cómo te va? ¿Qué opinas?, preguntó Juan mientras ajustaba las piezas del coche. ¿Cómo va la vida y en el amor? ¿Qué tal, Benjamín? Relajado por la conversación. Sonrió y comenzó a hablar sin saber que estaba conversando con mi esposo. Si te soy sincero, hace poco viví una experiencia interesante. Estuve con una mujer mayor que yo, dijo Benjamín, levantando las cejas en un gesto cómplice. Vaya. Interesante, respondió Juan, todavía enfocado en el coche. Él era considerablemente mayor, alrededor de 58 años, lo que significaba que tenía unos 31 años más que yo. Y así nos quedamos, atrapados en una tormenta de nieve una noche. Aprovechamos la ocasión. Fue uno de esos momentos que parecen sacados de una historia. Benjamín verá a dónde llevaba la conversación y describió cómo una mujer mayor lo había cautivado. Alguien que sabía lo que quería. Aunque Benjamín no entró en detalles, mencionó lo inesperado y emocionante que había sido todo para Juan. La conversación parecía solo una historia más. Y no se imaginaba en absoluto que la mujer de la que hablaba Benjamín era su esposa. Vaya, expresó Juan, riéndose. No lo imaginaba. ¿Y cómo fue todo eso? Benjamín continuó hablando, ajeno al lazo que unía a los dos hombres. Mientras tanto, Juan continuaba con su labor, sin fijarse demasiado en los pormenores. Cuando Benjamín concluyó de relatar su experiencia a Juan, sin sospechar aún, comentó: bueno, muchacho, la vida está llena de sorpresas. A veces, esas experiencias inesperadas son las que nos hacen sentir más vivos. Benjamín asintió con una sonrisa. Exactamente eso. Y para serte sincero, fue más especial que con cualquier chica de mi edad. Ella sabía cómo manejar todo. Juan terminó de reparar el coche y le entregó las llaves a Benjamín, despidiéndose con un apretón de manos entrelazadas, sin que ninguno de los dos supiera cuán conectadas estaban sus vidas. Benjamín se marchó en su coche mientras Juan regresó a su trabajo, reflexionando sobre lo que compartiría con su esposa esa noche acerca del joven cliente que había tenido una experiencia inesperada con una mujer mayor. Esa misma noche, al llegar a casa, Juan me relató su día en el taller y la peculiar vivencia del joven conductor de autobús con una mujer mayor. Nos sentamos en la cocina, con una taza de café entre manos, mientras yo intentaba mantener la calma al escuchar los detalles de la historia, conservando una expresión neutral.
Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de lo cerca que había estado Juan de descubrir la verdad. Él continuaba narrando la historia como si fuera algo ajeno, sin sospechar que la mujer de la que hablaba Benjamín era yo. ¿Qué opinas, mujer?, dijo Juan, con una risa. No puedo evitar pensar que no es sorprendente que una mujer de nuestra edad sea tan audaz. Asentí con la cabeza, esforzándome por ocultar cualquier emoción mientras una mezcla de sentimientos me envolvía. Era consciente de que habíamos estado al borde de que todo se revelara. Pero Juan no tenía la más mínima sospecha. Para él, era simplemente otra historia que relatar. Continuaba observándolo, sonriendo con un toque de amargura. Juan no tenía la más mínima idea de que la aventura de Benjamín había sido conmigo, su esposa. Era una situación inesperada. Pero al mismo tiempo me hacía reflexionar sobre lo impredecible que puede ser la vida y cómo algunos secretos pueden quedar ocultos justo delante de nuestros ojos. Después de unos días desde la conversación entre Juan y Benjamín, la vida seguía su curso normal. Pero había algo que pesaba sobre mí. Sabía que Juan no sospechaba nada en ese momento. Pero no podía evitar sentirme culpable por el secret que estaba guardando. Una tarde, cuando Benjamín volvió a trabajar en su ruta habitual, lo vi desde la ventana del autobús. Algo en su mirada había cambiado, parecía más distante. Como si llevara un peso sobre los hombros. Al subir al autobús, me saludó cortésmente, sin el entusiasmo de antes. Durante el trayecto intercambiamos pocas palabras. Al llegar al final de la línea, el autobús estaba vacío, solo quedábamos él y yo. Y yo, en lugar de descender, opté por permanecer, para hablar con él, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Benjamín detuvo el autobús en la última parada y apagó el motor. El silencio que se produjo fue incómodo, como si ambos supiéramos que había algo que debíamos abordar. Marta. Tenemos que hablar, dijo Benjamín, mirándome con seriedad en sus ojos, que antes solían brillar con entusiasmo, ahora parecían cargados de preocupación. He descubierto algo sobre Juan. Mi madre. El corazón me dio un vuelco, sabía a lo que se refería. Pero intenté mantener la calma. ¿Qué ocurrió?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Benjamín se pasó la mano por el cabello, visiblemente incómodo. He descubierto que mi madre ha empezado a verse con él. Con Juan, y sé que Juan es tu esposo. Las palabras de Benjamín colgaban en el aire como una pesada carga. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Sentía una mezcla de vergüenza y miedo sabiendo que la verdad había salido a la luz y que nuestras vidas estaban más entrelazadas de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Benjamín. Yo a decir. Pero él me interrumpió. Marta, no puedo seguir con esto, es demasiado complicado. Todo esto se ha salido de control. Lo que comenzó como una aventura entre nosotros ahora afecta a más personas. No puedo continuar sabiendo que mi madre y Juan están involucrados, que todos estamos atrapados en esta red de mentiras. Asentí lentamente, sintiendo que tenía razón. Lo que habíamos comado manera aparentemente inofensiva se había convertido en algo mucho más complejo. Ambos estábamos atrapados en una situación insostenible y continuar solo empeoraría las cosas. Tienes razón, Benjamín, dije con la voz temblorosa, es mejor que todo esto termine aquí. Nos quedamos en silencio. Durante unos minutos. Cada uno inmerso en sus reflexiones internas. A pesar del dolor que sentía, comprendía que era lo correcto. La aventura había llegado a su fin y ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. Después de aquella conversación, empecé a evitar a Benjamín. Me resultaba complicado no recordar los momentos que habíamos compartido. Sin embargo, sabía que seguir adelante solo traería más sufrimiento. En casa, Juan mantenía su rutina. Aunque percibía que algo había cambiado between us. Él parecía más distante, sumido en sus pensamientos. Pero no mencionaba nada sobre lo que estaba sucediendo. Con el tiempo, descubrí que Juan y Mariana, la madre de Benjamín, se veían con mayor frecuencia. La relación entre ellos se volvía más intensa. Y aunque Juan no lo expresaba abiertamente, era evidente que algo en él había cambiado. Aunque no quería enfrentarlo directly.
Pero sabía que nuestra relación estaba deteriorada y que probablemente ya no había vuelta atrás. Finalmente una noche me armé de valor para hablar con Juan. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Me senté con él en la cocina mientras cenábamos y le dije con franqueza: Juan, sé que te has estado viendo con Mariana. Quiero ser honesta contigo y quiero que ambos podamos cerrar este capítulo de nuestras vidas. Juan se quedó en silencio por un momento. Dejando su cubierto sobre la mesa me miró con una expresión seria pero tranquila. Marta lo sabía todo desde el principio, dijo, su voz calmada pero firme. Sabía lo de Benjamín, no me hizo falta mucho para entenderlo al principio. Lo de Mariana fue una venganza por lo que pasó entre tú y él. Pero ahora hizo una pausa mirando hacia otro lado. Ahora me doy cuenta de que lo que siento por ella es real, es más de lo que he sentido por ti en mucho tiempo. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Pero al mismo tiempo me trajeron una extraña sensación de alivio. Ambos sabíamos que nuestra relación se había deteriorado hacía mucho tiempo. Pero ninguno había tenido el valor de admitirlo. Quiero el divorcio, Marta, continuó Juan mirándome fijamente. No tiene sentido seguir pretendiendo que podemos salvar esto. Lo que hubo entre nosotros terminó hace mucho. Es hora de seguir adelante. Asentí, con el corazón encogido, pero consciente de que no había más que hacer. Todo había llegado a su fin tras esa conversación con Juan. Todo parecía volverse más claro respecto a lo que habíamos construido durante años. La familia que alguna vez fuimos se había desmoronado lentamente. Y ninguno de los dos había tenido el coraje de enfrentarlo hasta ese momento. En los días que siguieron, Juan comenzó a hacer sus maletas para mudarse con Mariana. La casa que habíamos compartido durante tanto tiempo se sentía cada vez más vacía. La soledad me envolvía en cada rincón. Aunque sabía que ya no había vuelta atrás. Me dolía ver cómo todo lo que alguna vez habíamos tenido se desmoronaba. Benjamín también se había alejado. Aunque de vez en cuando lo veía conduciendo el autobús, ya no había esas miradas cómplices ni sonrisas. Cada vez que subía él se limitaba a saludarme cortésmente y el espacio entre nosotros parecía un abismo que no se podía salvar. Sabíamos que lo que habíamos compartido no tenía futuro y aunque me dolía, también sentía que había sido lo mejor. Era evidente que ambos necesitábamos dejar atrás todo lo sucedido un día después de que Juan se hubiera mudado definitivamente. Me senté sola en la cocina, en la misma mesa donde tantas veces habíamos compartido nuestras comidas, nuestras risas y nuestras preocupaciones. Miré a mi alrededor sintiendo como los recuerdos inundaban mi mente. La casa estaba vacía, no solo físicamente sino emocionalmente. Ya no era el hogar que habíamos construido juntos. Decidí que era hora de dar un paso adelante y empezar a reconstruir mi vida. No podía seguir atrapada en él pasado lamentando lo que había sucedido. Tenía que aprender de mis errores y comenzar a encontrarme a mí misma de nuevo, sin la sombra de Juan ni de Benjamín sobre mí. Pasaron varias semanas en las que el silencio y la soledad fue mi único compañero. Me dediqué a mi trabajo e intenté mantenerme ocupada. Pero no podía evitar sentir que me faltaba algo. Aunque Juan y yo ya no estábamos juntos, no podía dejar de pensar en lo que había sido nuestra vida. Lo extraño era que con el paso del tiempo la tristeza se transformó en una especie de aceptación. Sabía que por doloroso que fuera había llegado el momento de seguir. Un día, mientras paseaba por el pueblo, vi desde la distancia conversando con un amigo cerca del autobús. Al principio, consideré la posibilidad de desviar mi camino y eludir el encuentro. Pero algo me impulsó a acercarme. Cuando me vio, noté un destello de sorpresa en su mirada, pero también algo de tristeza. Me acerqué con calma y lo saludé. Hola. Benjamín, le dije con una sonrisa suave pero sincera. Hola. Marta, respondió él. Algo. La incomodidad nos envolvió en un silencio momentáneo. Ambos perdidos en pensamientos, conscientes de que el pasado era inmutable. Sin embargo, no había rencor entre nosotros. Cada experiencia vivida nos había dejado una lección. Aunque las cicatrices aún estaban frescas, nos esforzábamos por avanzar. Finalmente, le dije con la esperanza de que pudiera hallar un poco de paz en su vida. Espero que todo vaya bien. De igual manera, contestó él, esbozando una pequeña sonrisa. Aunque complicada. He aprendido. Asentí con la certeza de que él comprendía el significado de mis palabras. Nos despedimos sin más. Y mientras me alejaba, una extraña sensación de alivio me envolvió. Era como si finalmente hubiera cerrado un capítulo de mi vida que, aunque doloroso, me había dejado lecciones valiosas. Esa noche, me senté sola, pero por primera vez en mucho tiempo.
No me sentí tan perdida. Sabía que el camino por delante sería difícil. Pero estaba dispuesta a reconstruirme y encontrar mi propio rumbo sin depender de nadie más. La vida continúa. Y aunque a veces cometemos errores, es fundamental aprender de ellos y seguir adelante. No siempre podemos cambiar lo que hicimos. Pero sí podemos decidir cómo enfrentamos las consecuencias y cómo nos levantamos después de caer. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te ha gustado y deseas escuchar más confesiones, no olvides darle me gusta. Te invito a unirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Cada historia que comparto trae consigo lecciones valiosas sobre la vida y las relaciones. Hasta la próxima confesión.